Bueno, para amenizar la espera mientras Jorge no llega, os voy a poner una dulce tonada. Escucho por ahí. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir. ¡Hala, ya está! Los minutos musicales han terminado. Bueno, están discutiendo desde un poco más. No está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Ya está, ahora sí. Tachán, tachán. Bueno, qué bien volver a compartir escenario con David en las jornadas del cómic. Este año lo hemos tenido en Avilés por partida doble, con lo cual el doble de bien. Y generalmente cuando un autor repite, pues solemos, aunque vayamos recordando cosas con imágenes, porque los cómics no caducan y los buenos menos, solemos aprovechar para retomar un poquito su trabajo desde la última vez que vino y también pues un poco aprovechar gente que ya tiene dilatada experiencia para repasar algunas ideas generales del mundo del cómic, aprovecharnos de su experiencia pues para aprender, ¿no? Entonces, la última vez, una de las cosas que nos acabaste diciendo y que efectivamente has seguido haciendo es que tú, que no nos preocupáramos, que aunque en aquel momento estabas pues ya empezando a meter el pie bastante fuerte dentro de la industria norteamericana, que tú nunca ibas a sacar el otro pie de la industria nacional y que vas a intentar seguir manteniendo estos dos pies. Años después, otra vez en Avilés, podemos decir que efectivamente esto ha sido así, que has seguido produciendo obras interesantísimas para el mercado norteamericano y has seguido ofreciendo obras interesantísimas para el mercado nacional. Cuéntanos un poco esto. ¿Qué exige? ¿Qué sacrificios? ¿Cómo lo ves? ¿Sigues pensando igual? ¿Nos garantizas que va a seguir siendo así? Cuéntanos un poco. Sí, va a seguir siendo así porque soy idiota, más que nada. Porque me gusta perder dinero y salud. Porque la verdad, viviría mucho mejor solo haciendo tebeos para allá, para el otro lado del charco, y curraría menos y ganaría más, pero hay obras que me apetece sacar para aquí. No es además un rollo de que no pueda sacarlas allá, es simplemente porque luego al final salen allí también, se venden los derechos. El tema es que son obras que igual pues por la implicación personal que tienen, pues me apetece sacarlas aquí primero y luego exportarlas al resto del mundo, ¿no? Como ha sido el caso pues de Gran Hotel Abismo o del Fuego más recientemente. Y en esta etapa ya americana, desde entonces hasta ahora ya has tenido la suerte, bueno, pues de vincularte a nombres, a guionistas de tremendo prestigio y popularidad como Matt King, como Jeff Lemire, como Paul Pope, del que hablamos antes. Cuéntanos un poquito. A lo primero me imagino que será, oye, me ofrecen esto, mira, me parece muy interesante, pero ahora ya que nos consta que puedes elegir, ¿cómo vas estructurando tu carrera? De qué, con quién trabajo, con quién no, qué proyectos acepto, qué proyectos no, qué es lo que más valoras, el otro 50%, claro. El guión, cuéntanos un poquito. A ver, hay veces en las que puedes pararte a valorar las cosas, porque te cogen un estadio en el que estás terminando algo, estás en mitad de algo y te ofrece una cosa y negocias porque te quieres hacerla y negocias para que esperen por ti y puedas llevarla a cabo al terminar lo que estás haciendo. Hay otras veces que te ofrecen cosas que te apetecen mucho, pero te coincide en una época que estás con mucho trabajo y que encima ya has cerrado un acuerdo para lo siguiente. Porque yo, bueno, pues al ser autónomo, lo que intento es siempre, cuando termino un año, saber en lo que voy a trabajar al año siguiente y lo que voy a cobrar como mínimo, ¿no? Y luego todo lo que entra mayor, pues que sean sorpresas, que sumen. Pero entonces muchas veces ya intento, antes de terminar el año, tener el año siguiente arreglado y contratos firmados y todo tal, y entonces pues a veces coincide que en esas épocas te viene una oferta de algo que te apetece mucho hacer y tienes que decir que no queda otra, porque no hay cupo y no vas a fallar o a decir que no a algo que ya has firmado o que ya te has comprometido, porque entonces eso es la muerte en vida como autor, ¿no? de cara al business. Y un poco al hilo de esa planificación anual,
A mí hay una cosa que me gusta mucho en tu trayectoria en Estados Unidos y es que la inmensa mayoría de tu producción es con Matt Kindt. Es un fenómeno que ya no se ve tanto, que es un equipo que sea regular de guionista y dibujante. Es cierto que no hacéis siempre la misma serie, sino que vais cambiando de proyecto, pero sí que hay pues no sé, pensamos en tándems míticos, en superhéroes, Verne Claremont, pensamos en autores que han estado mucho tiempo trabajando con el mismo guionista, y en el caso de Kindt y el tuyo me llama muchísimo la atención, porque de la obra anterior de Kindt y de la tuya no veía el punto de contacto. Matt Kindt hace, sobre todo, por si no lo conocéis, historias de espías, historias con un toque de ciencia ficción, historias muy de pelis un poco psicodélicas de los años 60, y tú no habías hecho, hasta que empiezas a colaborar con él, nada parecido, y de hecho cuando colaboráis creáis algo totalmente distinto entre los dos. Sí, no sé, bueno, Matt, para empezar, es que es un amor de pavo. Entonces, enseguida congeniamos. Luego ya más adelante hemos coincidido un par de veces más ya físicamente, una aquí en España y otra en Francia, y nos entendemos muy bien a todos los niveles. Y entonces estamos siempre pues deseando colaborar, buscar huecos. De hecho, el mayor problema que tenemos es nuestras agendas. Tanto él como yo andamos a 1000 cosas, con 1000 proyectos diferentes, y tenemos ahora mismo más proyectos sobre la mesa, hablaos de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que los que podemos llevar a cabo. De todos modos, ahora mismo una de las series ahora estoy haciendo 2 series para allí, y una de ellas que aún no se ha anunciado es con él. Justamente es otra serie de Creator Owned, como fue Ether, y lo que puedo avanzar de ella es que va a ser un poco diferente, porque intentamos tensar la cuerda. Entonces, bueno, aparte de pedir más pasta y tal, lo que hicimos sobre todo fue exigir una serie de cosas muy locas para ese mercado, ¿no? Decir, bueno, pues solo va a ser una miniserie de 3 números, que ya eso es raro. Van a tener 48 páginas cada uno. Va a ser formato revista, sí, grandote y tal, para que pueda hacer bien las dobles páginas ahí de puta madre. Y eso, y sobre todo es algo que disfrutamos haciéndolo, disfrutamos colaborando juntos, nos entendemos la mar de bien. Lo mismo me pasa, yo que sé, con casi cualquiera con quien he colaborado. Con otro que he repetido mucho es con Jeff Lemire, y también es lo mismo. Siempre hay más proyectos que me ha ofrecido Jeff y que no he podido coger que los que he hecho con él al final, pero bueno, yo creo que lo importante es eso, ¿no? Tener siempre trabajo, y sobre todo que elijas lo que elijas, vayas eligiendo que todo te guste. Yo mido más mis éxitos no por la repercusión que puedan llegar a tener, o porque si hubiera elegido esto otro, pues no sé qué o no sé cuánto, sino más por el hecho de disfrutar haciéndolo, ¿no? Ya que voy a tirar aquí 1 año de mi vida haciendo esta movida, pues tengo que pasarlo bien, porque también a veces cuando te toca trabajar en algo meramente alimenticio, tal, que alguna vez lo he hecho, pues la verdad acabas, aunque intentes hacer el trabajo lo más digno posible, terminas un poco consumido y un poco diciendo, pero qué what the fuck es esto, ¿no? O sea, ya es bastante jodido dedicarse a los TVs como para encima hacerte los que no te gustan. Como aparte de llevar ya años trabajando, eres también muy buen lector y tienes una visión bastante global y pocos problemas en decir tu opinión, y aprovechamos también para sacar temas generales. Por ejemplo, hace un rato hemos estado hablando de las adaptaciones, en este caso de cómic a teatro, que es un tema del que también se ha tocado en las jornadas otros años. Tú en su momento hiciste la de Romeo y Julieta, hiciste la del El Monte de las Ánimas, Sí. perdón, de Becker. Y en aquel entonces funcionaban, pero no, se estaba tratando de hacer aquello que teníamos nuestra generación cuando éramos más pequeños, de grandes clásicos ilustrados, y parece ser que cuando se encontró la manera, parece ser cuando los editores dijeron, bueno, eso ya está muy hecho, se puede seguir haciendo, pero bien, lo que vamos a hacer es coger grandes éxitos de novelas contemporáneas y vamos a lanzarlas, ¿no? Pues La Catedral del Mar. Sí. Pues bueno. Sí, hay un montón de ejemplos ahora. Sí. El Planeta está sacando mucho de eso, Claro, y otros. Sí. Entonces tienes un montón ¿crees que este ha sido un poco el quiz y que quizás en aquel momento el error haya sido hacer... Ir a por los clásicos. Ir otra vez, y de poder adaptar, ya sé que no tienes tiempo, pero si pudieras adaptar una novela contemporánea que digas, coño, pues a mí, igual que hizo Fariña, no sé quién, pues a mí me gustaría hacer este novelón, ¿no? ¿Cuál sería? Pues vamos a ver, primero yo creo que aquello que hizo Sem en su momento mal no funcionó. O sea,
se vendió, al revés, se vendió muy bien. Eran TVOs que se vendían hasta en los Carrefour y todo eso, y son TVOs que se vendieron miles y miles de ejemplares. Pero las ventas que cualquier otra editorial española de cómics estaría descorchando champán, para SM, que venden El barco del vapor, que venden libros de texto, que venden tal, eran una furria para los estándares que ellos manejan. Entonces decidieron cancelarla. Ahora van a volver con ella. Sí, de hecho me llamaron hace poco a mí y a varios para recuperar, porque ahora ya los derechos vuelven a ser nuestros. Entonces, para recuperar el tema, lo que pasa es que aún estoy negociando, porque me ofrecían un rollo tan tercermundista, y que yo decía, oye, estamos en 2023, amigos, que me estáis ofreciendo peores condiciones que cuando hice este cómic para vosotros en 2007. ¿Qué mierda es esto? Y entonces aún no sé si al menos la colección saldrá otra vez, pero no sé si yo estaré en ella o no, eso se está negociando aún. Y porque si no hay condiciones dignas no voy a firmar. Y luego a tu otra pregunta, pues sí, hay mogollón de novelas, sobre todo actuales, que me gustaría algún día adaptar. Tengo la suerte de que uno de posiblemente mi escritor favorito actual español, que es John Bilbao, estoy haciendo un TVO con él, adaptando uno de sus relatos. Estamos haciendo un western que sacará Steve Berry posiblemente a finales del año que viene. Y entonces, por un lado, eso ya lo tengo un poco cubierto. Nada más trabajar con John es una maravilla, porque John no solo es novelista, sino que es también un autor de cómic, es uno de los nuestros. Y entiende el medio perfectamente, y trabajar con él es una verdadera gozada. Y entonces, pues por ahí es por ahora por donde me gustaría tirar. De hecho, uno de mis espinitas clavadas es que yo me gusta mucho el western de siempre, y no tenía nada en ese género, ¿no? Y entonces, cuando conocí a John, pues surgió esa oportunidad de poder tocar ese género, y estoy encantadísimo. Y nada más, y luego poco más, no sé, pues es eso, yo qué sé, a mí me gustaría mucha otra gente, claro, yo que sé, Cormac McCarthy, cosas así me encantaría, pero bueno, tampoco es algo que por el momento, entre lo que me viene y lo que se me ocurre a mí, ya estoy teniendo el cupo cubierto. Hay una cosa que me llama la atención viendo tu carrera, y es que es un poco reduccionista esta simplificación, pero bueno, sí veo rasgos comunes. Al principio de tu obra vi un carácter mucho más lírico, hasta cierto punto intimista, con la tetería, con el circo del desaliento. Luego pasas a usar mucho referentes literarios, desde, obviamente, en El héroe, todos los trabajos de Hércules, o incluso en las adaptaciones que mencionaba Jorge. Siempre hay una presencia de superhéroes de manera más o menos soterrada, y me da la sensación de que esta última temporada estás haciendo sobre todo, o estabas haciendo sobre todo, ciencia ficción, desde Gran Hotel hasta El fuego, que son tus obras personales, pero también en las colaboraciones con Matt y con Jeff Lemire. Y ahora nos dices que te vas a pasar al western, o vamos, parece que te vas encaminando. ¿Es una decisión consciente? ¿Son tus gustos los que van marcando un poco las decisiones de tu carrera? No son los gustos especialmente, porque por ejemplo yo no soy fan de La espada de brujería, hice Beowulf, ¿sabes? No, simplemente son retos que te vas marcando, y sobre todo para no aburrirte. A mí me parece la muerte en vida el estar todo el rato haciendo la misma cosa, ¿no? Sea lo que sea, el mismo tipo de historias o de TVOs, y hasta incluso que llegue el punto de hastiarte y tener que seguir haciéndolos, ¿no? Entonces eso a mí me parece horrible. Entonces intento siempre que puedo dar un volantazo y irme por terrenos desconocidos, sobre todo para ponerme las cosas difíciles, ¿no? Para encontrarme en callejones sin salida y tenerme que buscar otra vez la vida y pensar, porque también otro de los grandes peligros, sobre todo cuando ya vas llevando unos años en esto, es que te acomodas muy fácil, vas aprendiendo tus propios trucos, vas conociéndote muy bien, y ya te salen casi sin pensar un montón de soluciones para salir del paso. Eso además es algo que se usa mucho, lo digo por propia experiencia, ¿no? Por mí mismo, en el comic book americano. Tienes que sacar páginas como sea, y tiras de recursos que ya tienes aprendidos, y pam, y sales del paso y das un acabado digno y sin queja, y ya está. Pero sí que de vez en cuando pues
lo que de verdad me llena es jugármela, saltar ahí a la piscina sin mirar antes si lo que me espera es agua o cemento debajo, ¿sabes? Y, no sé, pues meterte a hacer cosas como el fuego, un tebeo que además está pretendidamente hecho para, por un lado, que se lea muy bien, que te lo leas en un volado, pero que por otro lado es una lectura desagradable, que no es una lectura que está pensada para que te lo pases bien leyéndolo, o para que tal, sino para que estés jodido y te hagas preguntas, ¿no? Porque respuestas no hay ninguna, ni me interesa darlas. Y entonces me gusta más jugar en ese aspecto, ¿no? En el tema de andar variando siempre los rollos, ¿no? De meterme en berenjenales, yo qué sé, con el fuego, por ejemplo, no sabía a veces cómo solucionar algunas cosas. O sea, había un capítulo, el capítulo 3, que ocurre en Roma, comencé a dibujar el libro sabiendo que esa parte en el guión no funcionaba. No, tenía todo el libro perfectamente atado como yo quería contar la historia y ahí había algo, estaba escrito todo, ¿no? Pero aún así no me cuadraba bien, no conseguía que eso notara que fluyera bien, sobre todo la parte final. Y dije, bueno, hay que ponerse a andar porque si sigo dándole vueltas no lo voy a encontrar así. Y mientras lo iba haciendo fue como se me ocurrió el recurso de meter el cine al final, ¿no? Y toda esa parte de esa peli que no existe y que el tío en verdad nunca está con la tía, ¿no? Es simplemente que ya está carcomido por el cáncer del cerebro y ya se imagina que no es. Y por la culpa. Entonces al final muchas veces te sorprendes a ti mismo, te sorprendes, encuentras soluciones sobre la marcha que no solo te solucionan una obra y que te la potencian aún más, sino que te hacen sorprenderte a ti mismo y tal. Y yo creo que eso es lo guay de cualquier creación artística en cualquier ámbito, ¿no? El seguir teniendo, lleves los años que lleves, capacidad de sorpresa, no coger y ya ir solo a solucionar fórmulas, ¿no? Sino continuar sorprendiéndote a ti mismo para bien y para mal, ¿no? Y poniéndote cosas difíciles y a veces pues descubriendo soluciones que de entrada jamás se te hubieran ocurrido. Hay cosas, como bien dijiste antes, pues que hay que hacer, ¿no? Que en el momento te dicen las tripas hay que hacerlo, ¿no? Y Beowulf es un caso de ellos. Estamos todos atendiendo en ese momento, creo que había sido en Facebook, a que estaban contando los autores de que finalmente el proyecto de Beowulf que iban a hacer Javi Olivares con Santiago García, pues que finalmente moría, que quedaba aparcado para siempre y llevaba a la gente diciendo lo de siempre. Muchos autores. Oh, qué pena, a lo mejor en algún momento determinado. Y claro, yo estaba pensando, digo, coño, tanta pena no te dará, ponte ya, yo que sé, llámale. Y justo en ese momento dice David, escríbeme, yo lo hago. Y eso también puede haber. Sí, llamé al día siguiente a Santiago, según me lo anunció. Cuéntanos un poquito cómo fue eso, porque claro, una cosa es tender talones, pero luego hay que pagarlos. Claro, pues fue una cosa, claro, que no estaba en mi mano. Yo de hecho estaba empezando estaba terminando estaba empezando a entintar el Héroe 2. Lo acababa de terminar de dibujar y estaba entintándolo y estaba ya dándole vueltas a una cosa que sería el fuego 10 años después, pero que todavía no tenía ni ese título ni se parecía prácticamente en nada, salvo en cuatro cosillas. Y de repente fue cuando leí eso en el blog de Santiago y me jodió tanto porque yo era un tebeo que yo como lector deseaba leer muchísimo. Entonces lo que hice fue, me entró tal rabia que llamé a Santiago y le dije, oye, que si os parece bien a ti y a Javi, os lo dibujo yo. Yo lo único que pido a cambio es, como ahora hay tiempo, porque yo aún tengo que terminar el Héroe 2 y tal, pues tienes unos meses por delante, te pido que lo reescribas por dos cosas. Una, porque yo no soy Javier Olivares, yo no voy a aportar las soluciones que le aportaría y también no quiero seguir su senda, no quiero que sea el Beowulf de Javier Olivares y Santiago García, pero dibujado por Rubín. Y entonces escríbelo pensando en que voy a ser yo quien voy a dibujarlo y luego, por otro lado, los tiempos han cambiado. Cuando ellos empezaron 10 años atrás de aquella llamada, aquel día, a perpetrar ese tebeo,
eran otros tiempos, no había eclosionado la novela gráfica, no habían pasado muchas cosas que luego pasaron y que ahora están más que asumidas. Entonces, ellos aún pensaban en el álbum francés, en las 64 páginas, en intentar colocar eso en Francia y no sé qué y tal y cual, y de repente era en plan, podemos hacer un TV de más de 100 páginas, contar lo mismo, podemos jugar con la acción, podemos jugar con un montón de recursos y tal, y luego fue simplemente un toma y daca de decisiones. Además, Santiago de aquella se acababa de mudar a Baltimore y yo vivía en Coruña en aquel entonces. Entonces estábamos continuamente por mail, pim pam, pasándonos la pelota con ideas nuevas, con rollos tal, con por dónde llevarlo, por dónde tal. Y nada, el día que terminé el Héroe 2, al día siguiente tenía el Word de Santiago con eso. Y bueno, ya que estamos aquí, aprovecho este festival para darnos una primicia que espero que os guste, que es que justo este año se cumplen 10 años de Beowulf, y entonces ahora, a final de este mismo año, en diciembre, Astiberri sacará una edición especial del 10º aniversario con el Beowulf de Santiago García y David Robín, con las páginas que existen del Beowulf de Javier Olivares y Santiago García, y con 100 páginas o 100 y pico páginas a mayores de extras, tanto de Javier Olivares como mías, y como de diferentes textos de Santiago explicando todo ese proceso. Va a ser como meterse en la cocina hasta el fondo. Así que nada, hasta ahora no os había dicho, espero que os mole y que cuando salga os guste. Además va a ser algo muy guay, porque hasta la portada la hemos hecho entre Javier y yo. Es una cosa súper rara, con nuestros estilos que chocan el uno con el otro, y en cambio ha quedado muy bien. Así que nada, espero que os guste cuando salga. Me mola mucho más en aquella época, justo como venías después del Héroe, era como, mira, pues que inmersión de David en mitos de la fantasía épica, ¿no? Y bueno, era como seguir un poquito esa estela. Pero sin embargo luego, y aunque de lo que se habló muy poco, pero sí que creo que a su manera ambos tenían pues mucha conexión con la modernidad, porque el Héroe era una reactualización de iba con Wallman, pues ha pasado millones de cosas, y Beowulf lo tiene de otra manera, era contarlo, pero no como se contarían los cantares épicos de la época, donde la épica era de una manera distinta. Yo no dejaba de ver Depredador, o películas tipo John McTiernan, alguna forma de enfrentarse a esa época desde el monstruo desconocido que va apareciendo. No sé hasta qué tenías en la cabeza. No, es que desde Depredador mismo de McTiernan, o Alien de Ridley Scott, o incluso, si me apuras, hasta Moby Dick de Melvin, en el fondo de lo que parten es de Beowulf, del hombre contra el monstruo, ¿no? Y de todo lo que pasa eso. En el fondo no deja de ser la misma historia, pero contada desde diferentes ópticas. Y a mí lo que me preocupaba con Beowulf era, venía a hacer el héroe, ¿no? Venía a hacer algo muy épico. Esto tenía que ser también súper épico, pero no quería repetir fórmulas, no quería que se me encasillara en otra vez David haciendo ahí. Tenía un montón de aristas en común con el héroe, al menos de entrada, y entonces para mí lo importante aquí era darle otro cariz, ¿no? Que se viera que la intención con la obra era otra, totalmente diferente. El Héroe es una obra pop, es una celebración de una tradición, es coger la edad de oro, de plata y de bronce, y la Dark Age de los cómics estadounidenses, y darles mi visión y mi vuelta, ¿no? Y por el medio mezclarlo con mi mierda, y meterle también la ciencia ficción europea de los 70, el Valerian, todo esto, ¿no? Y el manga, y mezclar todo. Es un poco... Pues, y esto quería que fuera algo mucho más atávico, mucho más salvaje. O sea, yo le ponía al principio a Santiago pues ejemplos como de películas como Valhalla Rising, o de cosas de Tarkovsky, cosas así, incluso de cuadros. Le mandaba movidas de Pollock, porque le decía, mira, ¿ves esta fuerza primigenia que desprende estos cuadros? O sea, no buscan explicación, no hay que dársela, no, simplemente es como observar el cosmos, es como observar el rostro de Dios. Entonces, para mí, hacer Beowulf era así, ¿no? Yo decía, los monstruos no tienen que tener explicación, no tenemos que crear una personalidad para los monstruos
son unos seres anteriores a nosotros, que se rigen por sus propias reglas, y nosotros, como somos humanos, y Beowulf y los que están con él viviendo esa historia en el cómic, también están fuera de esa historia que a saber a dónde se remonta. Ellos tienen sus tal, por eso sale un momento en el que la madre de Grendel le llora, ¿no? Cuando le matan y va a recoger lo que queda de su cadáver y tal, pero su ritual de luto, ¿no? o ceremonial así de tal, es muy diferente a lo que haría un ser humano. La pregunta que me han hecho 1000 millones de veces: ¿por qué Grendel se corre justo antes de atacar a tal? Pues porque es un puto monstruo, yo qué coño sé, ¿sabes? Pero justamente son detalles que te hacen ver que no son como nosotros, que ese tío que se está enfrentando a una fuerza que es más allá de la naturaleza, que está fuera de cualquier tipo de raciocinio, ¿no? Que no te queda otra que enfrentarlo o morir. Y un poco a través de la narrativa, de los colores, de todo, lo que intentaba era eso, dar esa sensación de algo salvaje, de algo primigenio, como observar una estatua etrusca a la que ya solo le queda un brazo ahí y ya el resto se perdió, y solo ves el brazo y ya te acojona imaginarte cómo era el resto, ¿no? Dentro vamos a ir alternando la producción nacional, tu producción solo, tu producción con otros guionistas, y dentro del mercado norteamericano me llamó mucho la atención verte como responsable de determinados números de Black Hammer. Más que nada porque era la primera vez que te veía eso, y Aurora West son las dos veces que te he visto en universos que ya existían, y que entras con obra anterior y con referencias anteriores de otros dibujantes, o son los casos más destacados. Sí. ¿Cómo fue, sobre todo en el caso de Black Hammer, el que Jeff Lemire te lo propusiera? ¿Y tuviste algún contacto con Dean Ormston, que no deja de ser el creador, y te pusiste de acuerdo con él? A ver, en principio eso surgió porque fue una confluencia de cosas. Por un lado, acababa de terminarse de publicar el último número de Éter, del primer arco, y todavía no habían llegado las ventas solo de los dos primeros, o no sé qué. Entonces Dark Horse aún estaba diciendo, pues, a ver si se continuaba o no. Estaban aún sobre la mesa si se continuaba con Éter o no. Y mi editor pues no podía decirme una tal. Yo tenía otras ofertas sobre la mesa en ese momento de otras editoriales, y entonces pues claro, yo le azuzaba, yo le decía: oye, yo si quieres que siga con esto, a mí me tienes que dar una respuesta ya, porque yo si no tiro para otro lado. Y a mí me interesaba quedarme en Dark Horse, estoy muy contento allí, y entonces pues me interesaba seguir esa senda. Y coincidió también que en ese momento Dean Ostrom tuvo un problemilla, tuvo un problema de salud, y coincidió casi a la par. Entonces de repente me llega casi de un día para otro un mail de mi editor, de Daniel Chabon, y me dice: oye, mira, ¿te apetecería hacer un par de números de Black Hammer? y yo, bueno, pues mira, pues de puta madre, sí, venga, para adelante. Yo solo había hablado una vez con Jeff, antes de eso, por email, por un pin-up que me encargaron para Black Hammer al comienzo de todo, antes de que saliera la serie, y que nadie supiera lo que iba a eso, a dónde iba a ir eso. Y Jeff me había escrito para decirme que le había gustado mucho y no sé qué y tal y cual, y ahí queda la cosa. Y entonces pues claro, yo dije: pues encantado. Y la verdad nos entendimos muy bien. Jeff es un tío que además trabaja súper rápido. O sea, te manda el guión terminado en 0, yo, por ejemplo, cuando hice con el Sherlock Frankenstein, fue la primera vez en mi vida en que me dieron los 4 guiones de los 4 números a la vez, al mismo tiempo que el uno, y puedes leer la historia completa, hacerte una idea, y es mucho mejor a la hora de planificar y de cómo diseñar ciertos personajes y todo eso. Y un poco ahí empezó el tema, ¿no? Empecé haciendo un par de números para la serie, y luego vimos que nos entendíamos también, que a Jeff se le ocurrió hacer el spin-off a mitad de tema, y hicimos el spin-off de Sherlock Frankenstein, y fue un éxito, y entonces a partir de ahí ya arrancó todo el tema. Y un poco pues por lo que decía antes, ¿no? Que soy medio tonto y al mismo tiempo soy culo inquieto, pues no he querido volver a hacer más cosas de
de Black Hammer, no porque no me gustan los personajes de su universo, que lo he disfrutado. De vez en cuando me ofrecen cosas pequeñas y digo, sí, lo pequeño sí, te hago una portada, o te hago una historieta corta, o te hago un filín, pero no quiero volver a hacer cosas más largas porque, no sé, yo creo que ya he dicho un poco todo lo que tenía que decir con eso y me quedan muchas más cosas que contar. Y al menos me sirvió pues para conocer a Jeff, hacernos amigos. Y Jeff además es muy amigo de Matt y gracias a eso al final pues todo desembocó en una obra creator owned de nosotros tres que es Cosmic Detective. Sí, de hecho, que justo aprovechando que estamos viendo las imágenes de ello, porque esto va así, de repente, bueno, pues juntan esos dos titanes, como tú dices, que son amigos, contigo también, y se financia, si no me equivoco, por una campaña de Kickstarter al principio, ¿verdad? Y se habla mucho de referencia, que evidentemente es bastante obvia, de lo que puede ser un poco los universos de Philip K. Dick. Yo también veía ahí bastante de Asimov, del Asimov de determinado momento. Y la premisa es bastante singular, ¿no? Porque parte de lo que es quien lo hizo, bastante prototípico, con la diferencia que, bueno, de que se supone que la víctima es uno de los dioses fundadores del universo donde viven, ¿no? Es como quien mató a uno de los creadores. Sí. Y a partir de la historia, pues sin renunciar nunca a ese eje, pues también va cayendo hacia otros lados de manera muy inteligente y tocando otro tipo de temas. Sí, empieza un poco rollo Chandler y tal, y luego una especie de tal cual, y luego se empieza a ir por otros derroteros, pues más Philip K. Dick, como decías, y sobre todo más Kirby, ¿no? Que tal, en el fondo es una carta de amor a Jack Kirby, a todo el legado que ha dejado. Y la verdad lo pasamos muy bien. Para nosotros lo hacíamos mientras trabajábamos en él, era como ir al parque de atracciones, mientras tal. Además, a mí me coincidió con el más duro de la pandemia, el empezar a trabajar en Cosmic Detective, y era como un escapismo fantástico, algo que a mí me conseguía abstraerme de toda esa incertidumbre y toda esa mierda que vivíamos en aquel entonces. Y yo creo que es un TVO que está hecho además para pasarlo guay, ¿sabes? No pretendemos hacer el nuevo Watchmen, no, tal. Es un TVO de disfrutar nosotros haciéndolo para que la gente lo disfrute leyéndolo, para que te pases una hora de tu vida ahí, tal, para que te quedes ahí mirando cada esquinita, cada rollo, cada detallito que hay, y disfrutes un montón como cuando éramos chavales y habías ahorrado pasta, ibas al kiosco y te pillabas el número ese de los X-Men que estabas deseando pillar y tenías que recorrerte 7 kioscos porque ya no quedaba ninguno. Y cuando llegabas a casa eso era un premio absoluto y lo disfrutabas. La victoria ya lo habías disfrutado. Claro, era como un verdadero tesoro, ¿no? Entonces era lo más parecido a follar que teníamos con 8 años. Y entonces pues esto es un poco lo que queremos conseguir, ¿no? Hacernos volver un poco a sentir niños, tanto nosotros haciendo TVOs como la gente cuando los lea, pero haciéndolos con lo que sabemos de adultos. He de reconocer, la primera vez creo que vi una página tuya de Cosmic Detective, creo que la tuiteaste tú, me parece, esto es con lo que estoy o algo así, no recuerdo dónde, una previa que sea en una parte, y sin haberlo leído ni haberlo visto pensé, hostia, no me va a gustar. Porque veía el color así como un poco más pasado que otras veces, no más, si puede ir con más digital incluso, ¿no? O sea, no de que esté hecho por la noche, no de que decía, o se le ha ido la cabeza o esto es deliberado por algo, ¿no? Digo, y luego lo lees y claro, encaja todo perfectamente con la historia, con el rollo. Pero así de primera, ¿hasta qué punto el color es importante en esta historia? Para mí es todo, pero claro, en esta historia en cualquiera. O sea, el color es parte de la narrativa. Para mí no es un elemento decorativo para que quede más bonita la página. Para mí es un elemento que hace que la página funcione bien o no y transmita las emociones y las sensaciones que tú quieres transmitir a través de ella al mismo nivel de importancia a la hora en la que eliges el encuadre, tal viñeta, o a la hora en la que eliges la composición de la página. El tema del color es diferente en cada uno, ¿no? Si te fijas, por ejemplo, yo que sé, en el héroe es un color muy pop, colores planos, tal, muy saturados, pero al mismo tiempo como muy agradables de ver, muy suaves, muy tal, algo que entra muy bien, tal. Luego Beowulf jugaba con la suciedad, pocos tonos y dentro de esos tonos pues sus variaciones y tal, y jugando con diferentes gradaciones sobre eso, jugando con lo sucio, jugando con mezclar diferentes texturas. Fue cuando empecé a jugar un poco más en Beowulf con las texturas, hacía texturas con acuarelas y luego las escaneaba y las pegaba sobre los flats y tal,
Y luego, por ejemplo, en el caso que comentas, en Cosmic Detective, al igual que, por ejemplo, también en Gran Hotel Abismo, usé el color digital de un modo muy calculado y muy consciente de que quería hacer el color que tal. Sobre todo en Gran Hotel Abismo lo que quería hacer era un color que doliera al ojo, que molestara, que tuvieras que quedarte un rato ahí mirando, ahí casi como si tuvieras que mirar hacia el sol, porque lo que intentaba transmitir con la narrativa en ese cómic era la inmediatez de las redes sociales, el rollo es intentar a través del lenguaje del cómic conseguir esa sensación de agobio, de al mismo tiempo de venirte arriba, ¿sabes? De una mezcla de un montón de cosas que tiene ese rollo y a través de eso, ¿no? Y el color era fundamental para ello, ¿no? El que se notara el píxel, el tal. Y eso para mí fue clave, el estudiar mucho un trabajo muy denostado, además, que es el de Lynn Barley en el DK2. Para mí es una obra maestra a todos los niveles y el color de Barley ahí me parece estratosférico, sobre todo porque además ella, una tía que sabía colorear como quería, ¿no? Ha hecho hay pruebas más que evidentes y numerosas de su valía como colorista tradicional. Y de repente la tía cambia de herramienta y decide usar un ordenador y en vez de usarlo como en aquel momento lo usaba todo el mundo para emular la acuarela o emular el no sé qué o el tal con el ordenador, digo, cojones, voy a hacer un TVO coloreado por ordenador que parezca coloreado por ordenador. Y eso a mí me impactó mucho en el momento y me marcó, y sobre todo en ese cómic y en Cosmic Detective y en El Fuego es lo mismo. Si te fijas, también hay una variación. Al comienzo de Cosmic Detective los tonos son más apagados, más tal, en la parte noir, ¿no? Y según va avanzando y la cosa se va volviendo más cósmica, todo se va volviendo también más loco, ¿no? Y el color también se va volviendo mucho más loco, y es algo que también he intentado hacer en El Fuego, pero en El Fuego he ido de otra manera, ¿no? He buscado, que es algo en lo que aún estoy ahora pues investigando en cosas actuales, pero fue la primera vez que lo hice, el intentar jugar un poco con texturas más pictóricas y tal, y mezclarlas con temas digitales, ¿no? Y mezclar a veces acabados más pictóricos, más de que se ve casi como de pincel seco, pero hecho con el color y tal y cual, y no sé qué, con otros temas que son súper digital, como rollo Gran Hotel Abismo, ¿no? Y a ver, el tema es eso, es en cada uno buscar nuevos retos. La prueba de que es un éxito es que tiene función narrativa, es que he visto en una página suelta, no funcionaba tan bien, no me funcionaba tan bien, y luego he leído y dices, coño, es que es por esto. Claro, es que los TVOs son para leer una página después de otra, exacto, no para sí, pero, claro, ver solo la 87 y ya pero está. Que colgó la 87 solo fuiste tú. Ya, pero para que la vieras, para que dijeras, anda, mira que está haciendo Rubín, no para que dijera, este TVO no me va a gustar, porque la página 87... Es que no sé ni dónde viene ni dónde va, claro, porque no has leído ni las 86 anteriores ni las que vienen después. Al hilo un poco del color, integras, eres de los pocos autores hoy en día que sigue integrando la onomatopeya como parte de la composición de la página y de la viñeta, pero hay otra cuestión más que me parece importante, y es que, sobre todo en tus obras personales, creo que el formato del álbum en sí me da la sensación que tiene una importancia en cómo vas a contar la historia. Sí. En Gran Hotel Abismo, ese formato apaisado, el tamaño de Beowulf, que era mucho más grande de lo que estábamos acostumbrados. En El Fuego también me da la sensación. Y quería saber hasta qué punto, cuando estás concibiendo la obra, sobre todo en las que son tuyas, sí, si colaboras con el guionista diciéndole, pues mira, Marcos, creo que el formato tendría que ser este o este otro, sí, o si lo concibes ya antes de ponerte a hacer la página, si ya tienes una imagen de cómo va a ser el objeto físico, que al final marca mucho el objeto. Sí, es necesario, y a día de hoy ya cuando me embarco normalmente en un proyecto ya sé cómo va a ser, ¿no? Como decía antes, la miniserie esta que estoy haciendo con Marc, ¿no? Que va a ser en formato revista, con un número de páginas que no es el habitual, tal y cual. Ya está buscado justamente para crear también, sacarle partido a nivel creativo. Y luego, por ejemplo, pues en el caso de Beowulf, eso fue un poco casualidad. Beowulf, en aquel momento todo se sacaba, en la época que salió el héroe y Beowulf, todo se sacaba 1724. Todo, daba igual la editorial que fuera, 1724.
Y fue Santiago, el libro estaba terminado, estamos repasando ahí el PDF nosotros con la editorial y hablando un poco pues de cómo íbamos cómo iba a ser el diseño, cómo íbamos a hacer esto, lo otro, eligiendo el papel y tal. Y Santiago fue el que dijo, oye, yo creo que esto merecía un tamaño más grande, que va a impactar mucho más y David ha hecho un curro que se va a disfrutar mucho más así. Y nada, a Astiberri hicieron cuentas, le salía y cambiaron el formato que estaba pautado tanto en contrato como en presupuesto, se cambió por otro, se empleó el presupuesto y se sacó el libro así. Y yo creo que fue un acierto. Y luego el Gran Hotel Abismo también, en principio iba a ser un formato vertical normal. De hecho, Marcos me mandó el primer capítulo, porque Marcos no te manda un guión en Word, ¿sabes? Escrito. Él es autor completo, es un dibujantazo con la copa de un pino, y entonces te manda el guión dibujado, te manda el story dibujado a Bolivic, ahí a todo meter, pero con todo, ya con los bocadillos, con lo que dicen, todo escrito ahí, ya nunca con él no hay un archivo de Word que consultar ni nada. Y entonces cuando me puse a verlo y tal, dije, hostia, yo esto me vas a llamar loco, pero yo lo veo en apaisado, yo creo que le podemos sacar mucho más partido, además le ponía cosas de su propio story. Le hice un montaje juntando algunas páginas y tal y cual, y decía, mira, imagínate esto así, cuando es el tal que viene el tío y a la manifestación, no sé, y se ve todo esto así grande y tal, hostia, y páginas dobles en apaisado, o sea cada página así de larga. Y ya enseguida lo vimos claro y el resto del TVO ya lo planificó él así, ¿no? Y desde entonces ya siempre cada uno, todo muy claro, el fuego ya estaba pensado para ese formato desde el minuto 1. El Cosmic Detective igual es lo que tiene. Y entre Gran Hotel Abismo y El Fuego, me parece que hay otro hilo conductor, aparte del género, que es la figura del antihéroe protagonista. Porque realmente es una figura que se escapa a lo que el lector empieza a identificarse con alguien que realmente no es la figura tradicional, claro, que estabas acostumbrado a leer. Es un poco ese Spider Jerusalem, pero pasado por el filtro rubiniano. Sí, pero yo tampoco... Yo no me atrevo a llamarlos antihéroes a esos que yo hago. Para mí no lo son más bien pobres diablos. De hecho, en Gran Hotel Abismo el protagonista es simplemente el detonante. Y luego lo vamos sacando cada X tiempo, ¿no? Un poco para que se vea un poco y que sirva un poco como hilo conductor de lo que va pasando después, pero no nos importaba en absoluto el tío, nos daba igual. Él es el que enciende la mecha, pero lo que nos interesaba era lo que ocurre después de la explosión. Es como siempre decíamos, esto empieza donde terminó V de Vendetta, ¿sabes? Que te una explosión, pues después de ahí empieza nuestro TVO. Y con El Fuego, lo mismo, yo no considero al prota ni siquiera un héroe. Sí que tiene mucho de tema griego, ¿no? De rollo de tragedia griega y tal, que eso es inevitable porque además es algo que lo tengo en el ADN, pero no lo creé en ningún momento para que fuera un héroe, sino todo lo contrario, es un tío que ha hecho de sus defectos virtud y que de repente lo que hace es enfrentarse a las consecuencias de esos defectos y de todas esas cosas, ¿no? Y lo que hace no es un acto heroico, en ningún momento hace actos heroicos a lo largo del libro. Lo que hace es lidiar con las consecuencias de sus actos e intentar aprender y reflexionar sobre por qué ha perdido todo. Muchas veces yo creo que el problema en cualquier cosa de la vida es que muchas veces falta reflexión. Es necesaria la reflexión para todo, para lo bueno y para lo malo. Incluso cuando la cagas, pues si al menos sacas de ello una reflexión útil, pues es algo ya que has ganado. Ya eres un poco más listo que ayer. Y en general yo creo que eso es lo importante. Abrirse siempre ante cualquier adversidad, como le pasa al protagonista del Fuego, ¿no? En su caso una adversidad ultra extrema. Abrirse y aprender de ello, ¿no? Aprender de cuando haces las cosas bien y por qué las haces bien
y de cuando las haces mal y por qué las haces mal, o incluso cuando las haces bien a la gente le parece que las haces mal. Bueno, pues no pasa nada tampoco. Lo importante es que ante eso hay una reflexión previa tuya, madura y adulta, y si consigues eso, o en el caso del protagonista del fuego, tiene que pasar toda una puta odisea y cruzarse medio mundo para darse cuenta de ello en el last minute de su puta vida. Bueno, pues hay gente que es así. Yo creo que en el fondo todos, de hecho cualquiera que nos dediquemos un poco a esto, o que nos gusten los cómics o que nos dediquemos a los cómics, en el fondo esto es una piara de Peter Panes. Somos todos unos putos Peter Panes de mierda, ¿sabes? Estamos viviendo de nuestros sueños de infancia. Entonces, ¿qué más da? Lo importante es que esos sueños, algunos se nos han cumplido, a otros ojalá se le cumplan. Y nada más, yo creo que ya se nos ha pasado el tiempo, ¿no? Sí, queríamos acabar sabiendo, ya nos has indicado, aparte de la primicia de la nueva edición de Beowulf, algunos de los trabajos con los que estabas, y en unas mencionadas John Bilbao. Igual esto ya ha sido público, yo no paso demasiado tiempo en redes sociales, pero sí que sabemos que es un western, la acaba de publicar hace poco, bueno, hace unos años Basilisco, ahora recientemente Araña. ¿Son las adaptaciones estas novelas? ¿Es algo en ese universo o es un western totalmente distinto? No, es una historia que se basa en uno de los cuentos de Araña, Okay. del segundo libro que formará esa trilogía, ¿no? Cuando Sí. sale el tercero, de John Bilbao. Y lo que pasa es que yo lo que le dije a John es que yo no quería hacer una puta adaptación. Yo he hecho varias adaptaciones, yo estoy loco por trabajar contigo, pero si lo que voy a hacer es una puta adaptación de tus relatos, no la hago. Hay 100.000 más que la van a hacer y que les va a encantar hacerla y van a ser muy felices, pero yo no. Yo tengo cosas yo siento que tengo cosas que contar, tengo otras historias esperando y puedo perder el tiempo en contarlas por contar una historia que me va a solucionar 1 año o 2 de mi vida a nivel económico. Lo que no voy a hacer es perder ese mismo tiempo para contar una historia que simplemente es una mera adaptación de un relato maravilloso, pero que tal y que aún encima no me va a solucionar ni medio año. Entonces hablamos el tema bien y con honestidad, y él retocó todo el tema, y por eso es que también es lo que decía antes, ¿no? Que John no es un muy buen escritor, sino un muy buen guionista de cómic. Y hizo crecer mucho más, ¿no? Con todo lo que hablamos y tal, la historia, y luego ha convertido en algo mucho más guay de lo que en principio iba a ser. Y vamos, estoy deseando ya estar al 100% con ese proyecto, porque ahora mismo todavía no puedo estar al 100% con él, pero espero que gran parte del año que viene dedicarlo en exclusiva a ese proyecto. Bueno, pues una de las cosas que nos gustan es saber que los autores que están en Avilés, que repiten en Avilés, siguen produciendo a este ritmo y con tantos proyectos, porque así podrán volver a estar en Avilés. Agradecerte este año, que sé que lo tuviste especialmente difícil, hacer el esfuerzo de finalmente, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, el compromiso con una obra o con un medio va mucho más allá de solo hacerlo, ¿no? Es un poco, pues, lo que muchas veces hemos hablado. Oye, pues he hecho esta obra, pues ahora voy a perder un mes, que podría estar haciendo otra cosa y la voy a promocionar, voy a llevarme el trabajo de hacerlo. Pero también, pues eso, pues acudir a festivales, mantener compromisos, y te agradecemos mucho que lo hayas hecho, que además este año has estado en Avilés 2 veces y seguro las que te quedan. Y como prueba de lo mucho que te lo agradecemos, y como es habitual, como siempre, un muy fuerte aplauso. Gracias. Además, este año es un agradecimiento doble,